Qué bueno venir ante la presencia de Dios y sentir que el Señor nos ministra y nos habla y trata con cada uno de nosotros, aun cuando podamos estar en comunidad. Y eso es la iglesia, para orar juntos también unos por otros. Aquellos que no han tenido la oportunidad todavía de descubrir cuál puede ser un próximo paso en su crecimiento espiritual y todas las oportunidades que la iglesia tiene para que tú puedas seguir creciendo, sirviendo. Si tú estás disponible, quedan espacios para el almuerzo de esta mañana. Está bien, es un evento gratis, no tienes que pagar absolutamente nada. Hay algunas capacidades disponibles. Lo único que tienes que hacer es, cuando termine el servicio, venir aquí delante y todos los que se registraron y aquellos que están interesados, pues se les va a guiar hasta el salón donde tenemos el almuerzo. Y ojalá y todos quepan, pero si no te registraste, ten paciencia porque puede ser que ya no haya capacidad cuando llegues. Pero sí, hay algunas y queremos aprovecharlas. El domingo pasado iniciamos una serie que hemos titulado ¿Por qué puedes confiar en la Biblia? Y pudiera sonar un poco el tema académico, y sí que lo es porque se clasifica dentro de lo que se conoce como apologética. Y apologética es una ciencia en la que se estudian argumentos para defender la fe ante aquellos que la atacan. Y tú dirías, bueno, ¿y por qué tendría que escuchar yo una serie de apologéticas sobre confiabilidad de la Biblia? Yo creo en la Biblia. Y eso está muy bueno, y hoy vamos a ver varias razones por qué es importante entender que podemos confiar en la Biblia. Y, por ejemplo, yo que nací en un ambiente socialmente ateo y académicamente ateo, donde se negaba la existencia de Dios, no solo se negaba de manera pasiva, sino que activamente el Ministerio de Educación de mi país nos instruía desde que estábamos en la secundaria básica o el middle school en una filosofía totalmente atea. Se nos instruía a todos de manera obligatoria. Entonces, quienes confiábamos en Dios, creíamos en Dios y leíamos la Biblia, al regresar a las iglesias era importante que se nos enseñara cómo un adolescente podía defender su fe y argumentos sólidos ante aquellos que furiosamente atacan el cristianismo y tratan de invalidar la fiabilidad de las Escrituras. Así que creo que esta serie es importante porque en algún momento tendrás familiares o amigos y también el bombardeo constante en las redes sociales tratando de atacar la fiabilidad de la Biblia. Es un tema importante que nos va a preparar a todos para presentar defensa de nuestra fe. ¿Qué es inerrancia bíblica? Inerrancia, cuando usted, por ejemplo, consulta otros textos que son textos serios de teólogos que han pasado toda una vida estudiando y preparándose para compartirnos estas verdades, hay términos alternativos que también puede llegar a encontrar cuando se escucha hablar de inerrancia de la Biblia. Otros términos son confiabilidad de la Biblia, veracidad de la Biblia, fidelidad e infalibilidad. Hay un teólogo que recomiendo mucho porque sus textos están en español y eso es algo que profesores y académicos de universidades teológicas nos repiten. La mayoría de lo que se ha escrito, muy bueno en teología, está en otros idiomas más que en español. Y a veces demora décadas para ser traducido al español. Pero este texto que les voy a mencionar sí está en español y es de un profesor académico que por años enseñó teología sistemática en el Seminario Teológico Bautista de Fort Worth. Su nombre es James Leo Garrett y cuando uno lee el tomo número 1 de su teología sistemática, él dice, lo que se quiere pensar con estos términos que acabo de mencionar, inerrancia, confiabilidad, veracidad, fidelidad, infalibilidad de la Biblia, lo que se quiere pensar con estos términos es que los libros de la Biblia merecen nuestra entera confianza con respecto a todo lo que Dios quiere lograr con el propósito. Las escrituras que tenemos hoy, y que es una colección de 66 libros, y el domingo pasado hablé un poco más de eso, y de todos los autores que participaron, y de todo el periodo de tiempo que tomó no solo recibir esta revelación, sino formarla a lo que tenemos hoy como Biblia, esa colección de 66 libros. La Biblia es enteramente adecuada y suficiente para hacernos sabios para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Un primer texto que les quiero remitir a que lean es 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15, la segunda parte. 2 Timoteo 3:15 dice, Pablo, refiriéndose a Timoteo, le decía, tú desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Este joven había sido influenciado por su mamá y por su abuela, mujeres de fe. Mujeres que estaban instruyendo a Timoteo en la fe. Y Pablo dice, ellas, si algo han usado para tu formación en la fe, son las sagradas escrituras. Y dice, ellas son suficientes para hacerte sabio para la salvación por la fe
que es en Cristo Jesús. Así que Dios se nos ha dado a conocer, ha develado el telón para aquellos que han ido a un teatro alguna vez, y detrás, entre el escenario y el auditorio, siempre hay un velo. Ese velo, cuando se descorre, revela la escena que va a iniciar. Y revelación bíblica significa eso. Es Dios mismo descorriendo ese velo que no nos permite ver del todo ni comprender quién es Dios, pero Él poco a poco lo va revelando progresivamente para que podamos ver quién es Dios y cuál es su propósito. Dentro de ese propósito de la revelación de Dios están las Escrituras, y las Escrituras, su propósito es darnos a conocer a Dios, pero también el propósito que Dios tuvo cuando nos creó y que tiene para todos aquellos que creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Las propias Escrituras también nos dan por sentado que la máxima revelación de Dios, el eximio revelador del Padre, es Jesucristo. Quien ha visto a Cristo ha visto al Padre, porque en Cristo habita toda la esencia de Dios mismo. Mira, Erickson, otro teólogo importante, ha definido inerrancia como la doctrina según la cual la Biblia es enteramente veraz en todas sus enseñanzas. Y esta es otra definición que quiero explicar por partes, porque creo que nos va a traer mucha claridad y luz en este tema, y se las presento en pantalla. Lo que es inerrancia es la afirmación de que la Biblia en su conjunto es verdadera e infalible en todo lo que enseña. Y pido que mantengan esa definición en pantalla. ¿Qué significa que la Biblia en su conjunto es verdadera e infalible en todo lo que enseña? La Biblia enseña la verdad cuando uno puede comprender toda la totalidad de la revelación bíblica que está en ella. Y es importante tomar en cuenta el contexto intrabíblico, lo que está dentro de ella, como el contexto también extrabíblico, todo el contexto histórico, social, cultural. ¿Por qué? Porque pudiera ser que usted al leer algunos pasajes de la Biblia y descubrir que en ellos se habla de esclavos, usted pueda pensar que Dios aprueba la esclavitud. Pero no está tomando el contexto histórico de aquella época. O quizás el hecho de que alguien que llegó a ser prominente, un hombre de la fe y que pueda aparecer incluso hasta en la lista de Hebreos 11, o una mujer que no tenía muy buena reputación y su nombre aparece en Hebreos 11 y que tuvo ese tipo de vida, usted dice, bueno, uno puede aún mantener ese estilo de vida creyendo en Dios. Y aun cuando la Biblia dice o menciona esas cosas, no significa que las enseñe como la norma de vida para quienes creen en Dios. De la importancia de entender esto de que la Biblia debe ser interpretada en todo su conjunto. Por ejemplo, si llegamos a sacar un versículo de su contexto bíblico y afirmamos que fuera de ese contexto, eso es lo que enseña la Biblia, pudiéramos caer en el error de acusar la Biblia de enseñar algo que no está conforme a lo que Dios quiere enseñarnos. Y les pongo un ejemplo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, ahí está la Shema o la declaración que se enseñaba al pueblo de Israel. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Hay un grupo de personas que se dicen ser cristianos y que se reconocen como unitarios y que entonces creen que a la luz de este pasaje se puede negar la Trinidad, que es una doctrina que aunque el término técnico no aparece dentro de la Biblia, es algo que la Biblia sí enseña, que Dios existe y preexiste en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. De la importancia de entender la Biblia en su contexto, porque si usted toma este único versículo de la Biblia, usted puede cometer un error en cuanto a lo que la Biblia enseña en su conjunto. La inerrancia bíblica se entiende a la luz de toda la Biblia, de todas las Escrituras. La Biblia en su conjunto también es verdadera e infalible en todo lo que enseña. Y aquí quiero entonces explicar esta última expresión, en todo lo que enseña. Creo que es importante distinguir esta declaración, la Biblia es infalible y verdadera en todo lo que enseña. Y que lo distingamos de esto otro, de todo lo que dice o de todo lo que menciona. ¿Por qué? Porque en la Biblia aparecen personas que en ocasiones mienten, otros matan, otros aniquilan poblaciones enteras. Y aunque la Biblia lo dice, no significa que se enseñe como regla de vida. Así que en la Biblia existen personajes que dicen o citan cosas que no es lo que la Biblia dice que debemos aprender o que debe hacerse. Vemos personas así, que dicen alguna mentira y no por eso debemos entender que es correcto mentir. Un ejemplo claro, cuando Satanás, a quien se revela después en el Apocalipsis, Satanás, y se dice, esa es la serpiente antigua de la cual se habla en el libro de Génesis. Y ahí aparece este personaje
mintiendo a Eva. No porque la Biblia esté citando a alguien que miente como al propio Satanás, debemos entender que se debe validar su afirmación. La Biblia, por lo tanto, es verdadera e infalible. Y esto se aplica a los temas doctrinales y a temas también no doctrinales. Por ejemplo, la historicidad de Adán. Hoy incluso hay creyentes que creen que Adán no fue un personaje histórico. Pero eso tiene implicaciones tremendas. Adán, cuando usted lee la Biblia en Génesis 5:5, dice que llegó a vivir 930 años. Hay quienes creen que esto no es cierto. Y si esto fuera así, si no fuera cierto que Adán vivió y que duró todo ese tiempo, entonces tendría varias implicaciones muy serias. No existen elementos para poder inferir o sostener que Adán es puramente algo simbólico. Después del diluvio, y hay muchas investigaciones de eso, hay otro libro que les quiero remitir, si lo pueden leer, se los recomiendo muchísimo. Ya tiene varias décadas de escrito, pero está en español también, de alguien que escuchando todas estas cuestiones del cristianismo y de la inerrancia de la Biblia y de la resurrección de Cristo, se propuso, siendo ateo, refutar que Cristo es Dios y que Cristo realmente resucitó de los muertos. John McDowell. Y él tiene un libro fascinante que se publicó primero en 2 tomos, ahora aparece condensado en un solo tomo, que se titula Evidencia que exige un veredicto. Y en esa primera parte él habla acerca de la inerrancia de la Biblia y menciona incluso evidencias históricas de otras civilizaciones que también demuestran que hubo ocasiones en la historia de la humanidad donde los hombres vivieron mucho más de lo que vivimos ahora los seres humanos, antes del diluvio. Otras civilizaciones que no reconocían la Biblia como la autoridad. Así que aun históricamente, antes del diluvio, hubo civilizaciones donde habían personas que duraban siglos y siglos y siglos. Así que después del diluvio, el promedio de vida de los seres humanos comenzó a reducirse drásticamente. Y usted leyendo la Biblia puede percatarse que los patriarcas posteriores al diluvio, desde el hijo de Noé, Sem, que dice la Biblia que murió a los 600 años, hasta Peleg, que murió a los 239 años, ellos todos llegaron a vivir un promedio de 435 años. Y en la época de Abraham, las personas entonces vivían menos de 200 años. Luego en los días de Moisés, a quien se le consideraba muy viejo cuando llegó a morir a los 120 años, y hay unas personas hoy que se inscriben en el club de los 120, ¿no ha escuchado eso? Eso se encuentra en las zonas azules del planeta Tierra. Si no sabe qué son ellas, investiga, ahí están, las zonas azules. Son comunidades donde hay seres humanos que llegan a vivir un largo periodo de tiempo. Son muy longevos y logran sobrepasar los 100 años. ¿Algunos se apuntan? Pues en la época de Abraham las personas vivían menos de 200 años y en los días de Moisés, a quien se le consideraba muy viejo y que llegó a morir con 120 años, la persona promedio vivía solo hasta los 70 u 80 años. Por eso dice él en el Salmo 90:10, los días de nuestra edad son 70 años y entre los más robustos son 80 años. Ahora, ¿por qué Adán y las generaciones anteriores al diluvio vivieron tanto tiempo y nosotros no? Aunque la Biblia no lo dice, tiene sentido que la longevidad al principio de la raza, le permitiera a los humanos la oportunidad de acumular conocimiento, hacer avances culturales. Por otra parte, Dios les había ordenado a Adán y Eva que fructificaran y se multiplicaran y llenaran la tierra. Génesis 1:28. Así que la longevidad parece haber sido la forma en que Dios llegó a poner en marcha el crecimiento de la civilización humana, ya que se habría necesitado siglos de procreación para llenar la tierra con personas que vivieran apenas décadas. Así que a medida que el pecado seguía actuando a lo largo de las generaciones, los efectos acumulativos de la enfermedad y la muerte probablemente habrían ayudado a reducir la duración de la vida humana. Al mismo tiempo, la caída del hombre y la maldición subsiguiente habrían producido un empeoramiento progresivo de la tierra y de todas las criaturas que la habitan. Además de la Biblia, hay un documento histórico que apoya la idea de que la mayoría de la gente antes del diluvio vivía hasta una edad tan o más avanzada que la de Adán al morir. Por ejemplo, se menciona la lista de reyes sumerios, que es un texto no bíblico del sur de Mesopotamia que enumera a los reyes sumerios y la duración de sus reinados antes y después del gran diluvio. Así como reyes patriarcas anteriores al diluvio vivieron mucho tiempo, los reyes más antiguos tuvieron reinados extraordinarios muy largos. Además,
Adán tiene una implicación en la vida de Jesús. Si llegaras a negar que Adán fue un personaje histórico, como personaje histórico que fue, entonces también habría que negar la genealogía que le sigue, al punto de que te verías obligado también a negar la propia genealogía de Jesús. Hemos explicado qué es inerrancia bíblica, pero ¿por qué es importante para ti y para mí hoy la inerrancia bíblica? ¿Por qué debería importante que la Biblia es infalible? ¿Por qué debería importarte eso? Y que no contiene errores y que tampoco se contradice. Porque es la manera en que nosotros podemos aceptar, comprender y creer las enseñanzas de la Biblia. Hay lugares que fuera tienen título de iglesia, pero no creen que la Biblia es infalible ni es inerrante. Y eso modifica por completo todo lo que creen en cuanto a Dios y a ellos mismos y al propósito de Dios para nuestras vidas. Por lo tanto, creer en la inerrancia de la Biblia es la manera única en que tú y yo podemos llegar a aceptar, comprender y creer lo que la Biblia nos enseña. Si creemos en la inerrancia bíblica, entonces buscaremos y aceptaremos lo que la Biblia enseña sobre todos los aspectos de la vida. Si creemos en la inerrancia bíblica, entonces todo lo que la Biblia enseña sobre Dios, sobre nosotros los seres humanos, sobre la caída del ser humano, sobre el pecado, sobre Cristo, la vida eterna y cualquier otra doctrina fundamental, lo voy a aceptar como verdad. Creer que la Biblia es infalible e inerrante hace que guiemos nuestra vida y nuestras decisiones diarias y prácticas conforme a la verdad que enseña la Biblia. Y eso nos da un fundamento firme para la vida. La inerrancia bíblica nos permite reconocer la autoridad de la Biblia sobre nuestras vidas y preferencias. No creer que la Biblia no contiene errores hará entonces que tú y yo lleguemos a desestimar algunas enseñanzas de la Biblia como lo hacen otras personas y religiones que se autodenominan cristianas. Si no aceptamos la inerrancia de la Biblia, entonces buscaremos otra fuente que nos parezca válida para guiar nuestras decisiones en la vida. Quizás nuestra propia razón. Quizás tú dices, ya el hombre posmoderno es tan desarrollado, tiene tanto conocimiento, tanto acceso a la información, que únicamente nuestro análisis crítico y razonamiento fundamental de las cuestiones básicas de la vida es suficiente para tomar decisiones. Pero nos equivocamos. Si no aceptamos la inerrancia de la Biblia, entonces buscaremos esa otra fuente válida que parezca guiar nuestras vidas. Y quiero decirte algo, la razón humana no es una fuente absoluta de confianza. Escucha eso. Por muy desarrollado que esté nuestro conocimiento, por muy avanzada que esté la ciencia, gracias al desarrollo del conocimiento humano, nuestra razón como seres humanos no es una fuente absoluta de confianza. ¿Por qué? Hay un libro que les sugiero, está en español también, así que aprovéchelo. Su autor vive aquí en Houston, es un brillante abogado cristiano, escritor, teólogo, por cierto. Su libro se titula Cristianismo bajo juicio. Un abogado que ha logrado ganar casos muy importantes ante la justicia americana. Y en este libro, en la página 141, me llamó la atención porque los abogados, todos los que son profesionales en el ámbito de la ley, yo no conozco mucho de eso, así que no puedo alardear de ser un experto en el tema, sencillamente voy a leer a uno que sí lo es. Esta gente son entrenados en universidades a las que tienen que pagar mucho dinero para que les enseñen cómo ganar casos ante una corte, sobre todo para entender y dilucidar qué es la verdad y qué es la mentira. Y persuadir al resto de los que están escuchando en la audiencia para que acepten sus argumentos. Y este hombre escribió a partir de la página 141 de su libro, Cristianismo bajo juicio. Escuche esto, el intelecto humano siempre estará limitado por sus prejuicios. Los límites de la mente moderna, tan inteligente como nosotros, deben ser reconocidos. Estas limitaciones de la mente son consistentes con las enseñanzas de las Escrituras. La mente humana no es confiable como fuente de todo conocimiento. Tampoco es confiable como árbitro final del bien y del mal. Una de las principales doctrinas de las Sagradas Escrituras es que nuestras mentes son creaciones maravillosas, sí, con un propósito y con posibilidades increíbles, pero están caídas, afectadas por el pecado y son engañosas.
Las Escrituras nos enseñan que Dios ilumina la mente humana para que comprendamos mejor la realidad, especialmente el aspecto espiritual de la realidad. Además, dice este autor, Dios trabaja para renovar la mente del creyente. La verdad verdadera o la realidad real deben tener un elemento de revelación para captar los niveles de verdad que de otra manera serían desconocidos por nosotros los seres humanos. Y continúa, Jesucristo, lleno de gracia y de verdad, el máximo revelador de Dios, es el fundamento para entender la realidad y la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Así que esto es verdad en la ética, en la vida y la muerte. Proporciona la base para entender cómo debemos vivir y qué podemos confiar. Si pensamos tú y yo que podemos entender la verdad o la realidad simplemente construyendo sobre nuestras mentes, historia o incluso nuestros presentimientos, entonces estamos equivocados. Nadie puede calcular tan fácilmente a Dios. Me encantó eso. Para aquellos que más teología han escrito, leí de un profesor que llegó a dominar 30 idiomas. Parece que el hombre nunca se casó ni tuvo hijos, ¿no? Y entonces se dedicó a eso. Y se hizo experto en idiomas de civilizaciones antiguas y en textos bíblicos. Pero que también es un brillante de primera, dice, nadie puede calcular tan fácilmente a Dios. No importa cuánto creas que lo conoces en realidad. Nuestra mente está limitada. La mente humana nunca puede ser la base o la fuente de la verdad sin una intervención externa. La inerrancia bíblica nos permite reconocer la máxima autoridad de la Biblia en toda cuestión de fe y doctrina. Si la Biblia contiene errores, como algunos dicen, y contradicciones, si la Biblia no es infalible ni es inerrante, entonces no podría tener la máxima autoridad de nuestras vidas. Y en el caso de quienes no reconocen la Biblia como su máxima autoridad, algo más o alguien más llega a ocupar ese lugar de autoridad. En algunos casos, la experiencia, el razonamiento, en el abandono o desprecio de la inerrancia bíblica es donde se levantan las sectas y donde surgen las herejías de grupos e individuos. Por lo tanto, como creyentes, nuestra vida depende de qué creemos acerca de la Biblia. Y algún día, lo que creas sobre la verdad de la Biblia será la diferencia entre hundirte o mantenerte de pie. Esto aplica para todos. ¿Saben por qué? Porque el sufrimiento en este mundo afectado por el pecado no perdona. Todos los seres humanos en alguna medida vamos a sufrir en este mundo. Y cuando ese momento llegue y el pensamiento y la razón se nublen, lo único que se mantiene siendo lámpara y lumbrera a nuestro camino es la palabra de Dios. Así que ya que el sufrimiento no perdona y que nadie sale de esta vida sin cicatrices, y sabiendo que el dolor no pide permiso absolutamente a nadie, sino que llega, invade y hace sufrir, si esperas a que todo se venga abajo en tu vida para decidir si la Biblia es real, probablemente llegue a ser muy tarde para tomar decisiones correctas. Cuando pierdas a alguien que amas con todo el alma, o quizás cuando llegas a ser traicionado o traicionado de la peor manera, o cuando una derrota te deje sin aliento en el suelo, si en medio de ese caos intentas entonces empezar a descifrar si la Biblia es cierta y si lo que dice es verdad, tus circunstancias no te van a dejar pensar bien ni aceptar la enseñanza bíblica. Te vas a sentir a la deriva. Nos sentiremos sin timón y sin un suelo firme donde pisar. Por lo tanto, es importante que ahora quizás, si estás en bonanza, comencemos a resolver nuestras dudas sobre la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque cuando llegue el sufrimiento vamos a necesitar afincarnos en ella como el único puerto seguro y firme para nosotros. Y en tercer y último lugar, permítame, si el tiempo también me lo permite, presentar algunas críticas comunes que se hacen acerca de la inerrancia de la Biblia. Ya vimos el concepto de inerrancia, ya compartí con ustedes por qué es importante que nosotros creamos en la inerrancia de la Biblia. Aquí les dejo al menos dos, hay muchas, pero solamente las más básicas. Críticas comunes que se hacen sobre si la Biblia contiene errores o se contradice. La primera, que los manuscritos originales eran los únicos inerrantes. Por lo tanto, no deberíamos confiar en el resto de las copias que se han hecho. Piensan que la Biblia, debido a que ha sido modificada o cambiada, no es confiable. Existen 11.000 manuscritos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento,
que prueban que la Biblia no ha sido modificada de forma esencial a lo largo del tiempo, de estos miles de años. Sí, ha tenido variantes textuales, eso significa otra cosa. Alguien lo ilustró así. Es como si algunos escriben México con X y otros con J. No es que haya un error, fue una variante del lenguaje. Pero es importante entender las culturas y el contexto. Y la segunda crítica común es que la Biblia contiene contradicciones. Y quiero que escuches a uno de los propios escritores. Por favor, busca en tu Biblia el Evangelio de Lucas, capítulo número 1. Lucas, capítulo número 1. Me gustaría que leyeras conmigo, del versículo 1 en adelante. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, subraya esa expresión, cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, escribírtelas. Dice, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Saben quién está escribiendo aquí? Un intelectual del primer siglo del cristianismo. No solo un intelectual, un médico, alguien bien estudiado. Alguien que se daba la tarea de investigar, de estudiar la historia, de escuchar los testimonios de personas que vieron y que creyeron. Lucas, un médico del siglo I, pero también resultó ser un historiador brutalmente increíble de aquella época. Escribió no solo Lucas, sino también el libro de los Hechos, narrando historia de la iglesia de aquellos tiempos. Lucas además fue compañero del apóstol Pablo, alguien sumamente instruido en su época, capaz de pararse delante de filósofos en Grecia, o pararse en Corinto y hablar a los corintios, o a los propios judíos, o pararse incluso delante de gobernantes romanos y que fuera escuchado con atención. Pablo, Lucas lo acompañó. Así que dos hombres que sabían lo que estaban haciendo, guiados por el Espíritu Santo. Lucas viajó con Pablo, así que tuvo oportunidad de escuchar incluso el testimonio de Pablo en su encuentro con Jesús. Lucas, que estuvo también en lugares de hechos y que pudo registrar la historia mientras iba ocurriendo en el momento. Por lo tanto, lo que Lucas está describiendo aquí no son cuentos de hadas, estamos leyendo el reporte de un testigo que sabía exactamente, incluso un hombre de ciencia de aquella época, ciencias médicas, y que sabía de lo que se estaba hablando. Durante años hubo un grupo de académicos y escépticos que se pasaron la vida tratando de atrapar a Lucas en una mentira. Intentaron de refutar cada detalle histórico que Lucas mencionaba sobre Cristo y sobre los hechos portentosos de Dios, esperando que la credibilidad de este hombre se desmoronara. Sin embargo, leemos su evangelio en Lucas del 1 al 4. Lucas mismo nos dice que no se sentó a escribir lo primero que le vino a su mente sobre Cristo y Dios, sino que investigó detenidamente, seriamente, tomó en serio su trabajo, hizo su tarea, verificó los datos y escribió con un propósito claro, para que tú y yo y todas las generaciones anteriores de creyentes tengamos la plena certeza de que hemos sido enseñados e instruidos en la verdad. Por otro lado, también Pablo. Lee, por favor, 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Pablo escribe, toda la escritura es inspirada por Dios. Todavía no estaba cerrado el canon bíblico, pero él entendía que hasta ahí toda era inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con el propósito de que el hombre salvo, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que aquí está el corazón del mensaje que estoy compartiendo hoy. Esta es la idea principal que quiero que quede grabada en tu mente. La Biblia permanece firme al ser investigada con honestidad. ¿Tiene la Biblia demasiadas contradicciones para ser creíble? Aquí va la otra objeción. Quizás la Biblia haga algo bueno en la vida de las personas, pero aún tiene demasiadas contradicciones dentro de sí misma para ser creíble. Si la Biblia realmente se contradice, si dice claramente una cosa aquí y lo contrario en otro lugar, entonces la confianza que pudiéramos tener en la Biblia se desmoronaría. Pero esto es lo primero que diría. La mayoría de lo que la gente llama contradicciones no son contradicciones en absoluto. Por ejemplo, un simple ejemplo. En los relatos evangélicos sobre la vida de Jesús,
Cada escritor, si usted lee los 4 evangelios, escribe con un propósito específico. Por lo tanto, cada uno de ellos no elige exactamente los mismos detalles para informar un incidente histórico específico. Los escritores antiguos de aquella época sentían mucha libertad para resumir, parafrasear, comprimir una historia o usar solo los hechos que comunicaban el propósito por el cual se dirigían, por cierto, a diferentes audiencias. Sus estándares para la escritura no son los 21 estándares académicos para la escritura moderna. Tenemos que desvincularnos de nuestra exigencia de que ellos escribían con la precisión, por ejemplo, de un taquígrafo judicial moderno hoy en día. Y aquí va una gran conclusión. Los escritores de los evangelios no intentaban escribir tampoco transcripciones modernas al estilo de hoy. Es como si les exigiéramos que escribieran como un taquígrafo judicial cada detalle de lo que se dice, cada cosa de lo que sucede en la corte. Pero Lucas nos está diciendo que investigó todo cuidadosamente y escribió un relato ordenado para que Teófilo pudiera conocer la certeza de lo que se había enseñado. Esa palabra cuidadosamente significa muy organizado, de manera precisa y con propósito. A veces los escritores antiguos organizaban el material temáticamente, otras veces resumían, otras veces parafraseaban, a veces condensaban 2 momentos en una versión más corta. Eso no es engaño. Así funcionaba la escritura antigua. Hay mucha gente que dice que los evangelistas se contradicen respecto a las veces en que Jesús fue a la cruz y murió, o la manera en que Judas Iscariote murió. Son temas interesantes. Por ejemplo, constantemente leerás en los evangelios, sucedió a la hora 3:a, o a la hora 6:a, o a la hora 9:a. Escucha, normalmente estos espacios de tiempo se refieren a las 9 de la mañana, al mediodía y después de las 3 de la tarde. Primero, son aproximaciones, no tenían relojes como nosotros, ni teléfonos inteligentes con la hora exacta que era. La mayoría ni siquiera había visto un reloj de sol en esa época. Así que el tiempo no era un concepto preciso como sí lo es para nosotros, los seres humanos posmodernos. Los antiguos no pensaban en el tiempo como tú y yo lo hacemos. Los analizamos como incrementos precisos de 24 horas, 60 minutos, 60 segundos. Ellos lo veían como el atardecer y el amanecer. Vieron su día en cuadrantes. La hora 3:a podía ser entre las 9 de la mañana y el mediodía. La hora 6:a sobre las 12 y las 3 de la tarde. La hora 9:a sobre las 3 y las 6. Pero ellos no tenían relojes. Todo para ellos eran aproximaciones. Eso es solo un ejemplo de las exigencias que a veces les imponemos a los detalles de las escrituras hoy, que son exigencias injustas porque nuestro mundo es muy diferente al de ellos. Los escritores bíblicos condensaron sus historias, aproximaron hechos, parafrasearon algunas cosas dichas, por lo tanto no pretenden ni contar todo, ni contarlo en la secuencia exacta que la gente moderna espera hoy en día. Pudiera traerles otros ejemplos, pero no tengo tiempo. La Biblia es el registro de una revelación mediada históricamente y centrada en las palabras y en los hechos poderosos de Dios. La Biblia deriva su autoridad del Dios que se ha autorrevelado en ella y autentifica su revelación. La autoridad de los que se revela en la Biblia y el mensaje de ella trasciende cualquier matriz social, geográfica y cronológica de los libros bíblicos, y contrariamente a la corriente del relativismo cultural que alega que el mensaje de la Biblia no puede comunicarse a una cultura no bíblica, el de la Biblia puede mostrarse y de hecho demuestra ser comunicable y aplicable en numerosas culturas contemporáneas. ¿Qué significa eso? Que las verdades espirituales contenidas en la palabra de Dios son eternas. Sirvieron para Adán y Eva, para Abraham, para Moisés, para David, para los profetas, para los apóstoles y también para nosotros y para el resto de la posteridad del cristianismo. Porque es palabra de Dios que permanece para siempre. La autoridad de la Biblia es la del Dios soberano que dispone y persuade con su Espíritu Santo. Su Espíritu convence. Nosotros no podemos convencer al peor de los ateos de que acepte que la Biblia es inerrante. Solamente el Espíritu Santo puede hacer eso. Él es el quien convence de toda verdad. Y Él es el quien devela el velo de la ceguera espiritual que tiene un ser humano que vive en pecado. El Dios soberano persuade a los seres humanos como nos persuadió a ti y a mí. Pero ¿sabes qué? Algunos creen que obliga. Dios no obliga a nadie a creer. Él libera y redime, pero no nos esclaviza. La Biblia es autoritativa
cuando se le interpreta con exactitud y fidelidad, entendiendo el contexto histórico, social y religioso de la época y usando como criterio a Cristo, quien como la promesa y su realización es el personaje y el tema central de la Biblia. Por cierto, conozco gente que la han leído completa hasta más de una vez y aún no han conocido a Cristo. Que es el tema, el eje central de toda la revelación bíblica es Cristo, que es por quien el hombre, el ser humano caído, es redimido y recibe vida eterna y es perdonado y es transformado hasta llegar a ser a la imagen de Jesucristo. Ese es el tema. La han leído, pero no se han encontrado con Cristo. Y mi exhortación para ti, antes de que pudiera convencerte con algunas razones lógicas y filosóficas y teológicas, de que puedes confiar en la Biblia, lo más importante es que tú puedas conocer a Cristo. Que no es una idea abstracta, es una persona. Es Dios hecho carne. Es quien ha revelado al Padre. Y conociendo a Cristo, conocemos al Padre. Y si algo hacen las Escrituras, es testificar acerca de su persona. Así que lo que te invito sobre todo es, si todavía tú no tienes una relación con Cristo, a que le entregues tu vida y creas en Él y recibas vida eterna. Nos ponemos en pie. Padre, nosotros te damos muchas gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz. Y tú usas tu palabra para alimentarnos, para saciar nuestra sed y para guiarnos a Cristo, el máximo revelador tuyo. Te imploramos que en medio de los desiertos, en medio de las sequías y en medio del calor fuerte de la vida que intente quemarnos y secarnos, podamos seguir siendo sostenidos por tu palabra en cada momento. Y vengamos a ella para alimentarnos espiritualmente y permitir que a través de tu Espíritu Santo nos hables y nos ministres. Señor, que nada ni nadie en este mundo intente apagar la fe que tenemos en ti y en tu palabra. Te suplico en esta hora por mis hermanos, hermanas, por todos los que estamos en este lugar o por aquellos que puedan estar mirando la transmisión en línea y que están pasando por momentos difíciles. Te imploro que tú les animes con tu palabra y que les ayudes a experimentar tu palabra como puerto seguro y firme para nosotros. Y sobre todo, Padre, te suplico en el nombre de Cristo, que si en este lugar hay alguien que aún no te conoce, que tu Espíritu Santo toque lo más profundo de su ser y que le convenza de buscarte a ti y de creer en Cristo, el único Salvador y Señor. En su nombre te lo pedimos humildemente. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Si eres visitante, tenemos un regalo para ti. Por favor, ven a la mesa de visitante. Y si te quedas para el almuerzo con nosotros, ven aquí al frente y te vamos a guiar al salón. Nos vemos el próximo domingo, iglesia.